Hola, soy Carmen Beltrán, coach financiero, y ahora te estoy invitando a mi podcast, la temporada uno, el episodio uno, el viaje de una contadora, mi historia. Va a ser un poquito largo lo que te voy a contar porque son casi 30 años de vida entre profesional, mamá y emprendedora. Así que quiero que ahora me conozcas con un poco más de detalle y sepas todos los desafíos, los logros y lo que tuve que eh, aprender a hacer en la vida para lograr ahora y estar aquí, contarte mi historia y que sea de inspiración para muchas más personas. Bueno, primero yo inicio mi vida profesional después de que salgo del colegio y mi papá quería que yo sea ingeniera comercial, pero yo me puse a pensar y dije, a ver, a mí siempre me habían enseñado mi mamá en mi casa que yo tenía que estudiar una carrera que sea práctica, que salga rápido a trabajar. Así fue como me guiaron mis padres, especialmente mi mamá. Dijo, bueno, te vamos a dar solamente el bachillerato y si tú quieres universidad, tú tienes que pagártela. Entonces yo dije, bueno, una carrera que vaya en línea con lo que yo había estudiado en el colegio, que era contabilidad, era la contaduría pública y la universidad que se ajustaba a mis necesidades era la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Entonces en ese tiempo era nueva la escuela y iba alineado a lo que yo ya había estudiado en el colegio. Entonces dije, no, mejor voy a estudiar contaduría pública. Voy a estudiar 4 años y ya voy a poder ejercer como contador. Y así fue como inicié mi carrera profesional. Si ustedes me preguntan, en ese momento yo no sabía cuál era realmente mi pasión, pero lo que más se alineaba a lo que a mis talentos en ese momento era la contabilidad, aunque me gustaban mucho todos los temas de fotografía, siempre andaba con una cámara tomando fotos a todo, entonces dije, bueno, voy a intentar estudiar dos carreras. Entonces me inscribí en la Faxo para estudiar fotografía profesional y estudiaba sábados y domingos. Y de lunes a viernes trabajaba y iba a la universidad a estudiar contaduría pública. Pero como comprenderán, soy un humano y por más que le quería meter todo cañón, tuve que decidir en algún momento qué carrera finalmente iba a estudiar porque no, ya no podía, no me daba el tiempo, no me daban las fuerzas. Y bueno, mi realidad era que yo tenía que trabajar o trabajar, no tenía otra opción y la que me iba a dar dinero rápido era la carrera de contabilidad, la contaduría pública. Entonces desistí de estudiar fotografía y seguí en la carrera de contabilidad. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo conseguiste tu primer trabajo? Bueno, esa es una historia muy bonita porque mi colegio te enviaba a hacer prácticas preprofesionales, pero te daba las empresas. Y bueno, yo me siento, la verdad, bendecida porque recibo todos los alumnos en el colegio recibían solamente un sobre y a mí me dieron dos. Entonces yo tuve dos opciones para poder elegir la empresa donde iba a hacer mis prácticas y recuerdo tanto que me salió Transnave y El Universo. Y yo dije, bueno, era chiquita, no sabía nada de empresas. Yo decía, ¿y ahora qué hago? Bueno, voy a acudir siempre al lugar seguro, que era mi papi. Y le digo, papi, ¿usted qué cree que empresa yo debo elegir? Entonces mi papi dice, con seguridad el universo, porque lo conocía a don Carlos Pérez. Me dice, no, él es una excelente persona, mejor el universo, es una mejor empresa. La verdad que no sé si habrá sido la mejor o no. Al final elegí eso por recomendación de mi papi. Hice mis prácticas ahí. Y que resulta que creo que fue la mejor elección porque ya después que terminé mis prácticas y ya estaba a punto de salir del colegio, o sea, ya había terminado las clases normales en el colegio, solo estaba esperando mi incorporación, o sea, la ceremonia. Resulta que me llaman por teléfono de El Universo para decirme qué voy a hacer. Entonces yo le digo, bueno, ahorita tengo que buscar trabajo. Me dice, no, ya no busque porque usted ya está contratada para yo. ¿Cómo? Sí, usted, Martita Luna, que en ese tiempo era la tesorera general del Universo,
pues yo le había caído súper bien, le había gustado mi trabajo y quería que yo me incorporara al departamento. Entonces, bueno, yo era chiquita, pero muy responsable, así que dije, ya tengo trabajo, fui muy emocionada, me tomaron todas las pruebas y empecé a trabajar en Diario El Universo. Realmente una experiencia muy enriquecedora. Yo no sabía nada, me dieron la oportunidad de poder aprender todo lo del departamento, me dieron la confianza, el acompañamiento. Bueno, y aquí una anécdota realmente muy bonita. Martita Luna, que era la tesorera, ya tenía casi 30 años trabajando en el universo y la gente se sorprendía de cómo yo había podido hacer feeling con ella porque era una señora demasiado estricta. Eh, y entonces, bueno, yo solo les puedo decir que yo he sido bastante disciplinada, me ha gustado siempre cumplir con mis responsabilidades desde muy jovencita. Y bueno, he sido como todo joven, ¿no? Con ganas de también salir con mis amigos y hacer cosas de jóvenes, pero siempre muy responsable a todo lo que me estaban encomendando, abierta a aprender, a servir. Y bueno, eso es lo que les puedo contar en la experiencia del universo. Ya hablando de la parte profesional, yo aprendo ahí a teclear sin ver los números en la calculadora, porque mi trabajo ahí era sumar todos los anuncios que las personas, los clientes iban a poner al universo y yo tenía que sumar que eso cuadre con lo que depositaban los cajeros. Entonces, era tantos anuncios de todos los puntos de venta que yo tenía que estar sumando, que finalmente logré una habilidad que era sumar en la calculadora sin ver los números. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque yo siempre digo que toda actividad o toda labor que tengamos que hacer, por más que parezca chiquita o no importante, siempre nos va a dejar un aprendizaje. Y en este caso, ya ahorita, después que han pasado tantos años, uno de pronto hubiera visto como, uy, esa tarea que voy a hacer, más o menos cuando te mandan al archivo, pero yo pienso que parte del crecimiento como profesional, como persona, es eso, ¿no? Es estar abierto a aprender y no dejar que tus sueños o tus aspiraciones se queden ahí. Yo siempre fui muy aspiracional y ya hacía eso frecuentemente y no, yo decía, bueno, ¿y qué más podía aprender aquí? Porque sigo haciendo lo mismo, sumando en el área de tesorería, hacía cheques, había la cajera que también tenía muchos años en ese puesto, ya no tenía a dónde más crecer ni a dónde más aspirar. Entonces, decidí que tenía que cambiarme definitivamente a otra empresa. Y el gerente financiero en ese tiempo me dijo, Carmen, no se vaya porque vamos a abrir el departamento de auditoría y probablemente ahí haya una oportunidad. Pero yo siempre he sido como de tomar decisiones rápidas. Entonces yo quería crecer de una forma rápida. Y mi sueño siempre fue trabajar en un banco. Entonces hice todo lo posible para entrar a un banco y así fue. Cómo logré ingresar al Banco Continental, logré cumplir un sueño, quería estar en un banco, no me pregunten qué era lo que iba a hacer porque ni siquiera sabía lo que iba a hacer, pero ese era mi sueño en ese momento y lo logré, entré al banco, en ese tiempo el banco todavía no tenía sistematizado los créditos en moneda extranjera y los hacíamos de forma manual. Y esa tarea me dieron a mí. Pero sorpresa, yo no sabía Excel. Entonces, cuando me enfrento a eso, digo, bueno, ¿y ahora qué hago aquí? ¿Cómo hago todo esto de aquí? Y bueno, ahí apareció, yo siempre digo, en todo lugar donde yo voy, están los ángeles. Los ángeles siempre van a haber personas que yo las considero ángeles porque hubo una persona
que después incluso fue mi cuñada, que ahora es mi ex cuñada, y ella fue la que me enseñó a manejar Excel. Y bueno, eh, ella se tomaba un tiempo siempre en el día y me iba enseñando. Y yo así fui aprendiendo hasta que ya logré dominar la herramienta, al menos en lo básico que necesitaba, que era hacer los cálculos de los intereses y los intereses por mora de los créditos en moneda extranjera, que en ese caso eran los dólares. Yo tenía que hacer las tablas de amortización que los oficiales de crédito le tenían que entregar a sus clientes. Me preguntan si me equivoqué, sí, algunas veces me equivoqué, me quería morir porque los oficiales de crédito venían enojadísimos a darle la queja a mi jefa, que esos cálculos estaban mal y que sus clientes se habían dado cuenta y yo me quería morir. Pero asimismo, mi jefa, una mujer muy, muy buena, muy sabia, eh, se tomaba el tiempo de decirme, de explicarme, y yo trataba siempre de mejorar y cada vez revisarlo una y dos o tres veces para que eso no se vuelva a ir mal. Y bueno, y así fui creciendo, me fueron dando más responsabilidades. Pero qué pena que justamente en esa época vino el colapso bancario en el Ecuador y uno de los bancos que estuvo dentro de ese problema fue el Banco Continental. Y no sé en qué momento me encontré ya endosando pagarés para el Banco Central porque el banco ya no tenía liquidez y la única forma de obtener más crédito era endosando eh, la deuda que tenían los clientes en el banco al Banco Central. Y recuerdo mucho que pasábamos hasta altas horas de la noche, la madrugada, endosa documentos, porque al siguiente día había que mandar todos esos pagarés al Banco Central. Yo no sabía que eso significaba que el banco iba a quebrar, que iba a cerrar. Nadie me decía nada, yo no entendía. Solamente nos decían hagan, y nosotros hacíamos hasta que llegó el momento en que mis compañeros empezaban a recibir sobres y esos sobres no eran otra cosa que les decían que ya estaban liquidados y que se presenten a recursos humanos a retirar su liquidación. Y empezó un momento de tensión, de dolor. Realmente yo tenía 7 meses en el banco. Mi gran preocupación era ahora dónde iba a ir a trabajar, porque siempre tuve que trabajar, porque sabía que si no trabajaba no podía pagar mis gastos, ni la universidad, ni nada. Pero en el caso de mis compañeros era diferente, porque ellos tenían años trabajando, en muchos casos haciendo lo mismo, y el sistema financiero estaba colapsado. Ellos sabían trabajar en banca, nada más, y estaban preocupados porque sabían que si salían del banco, y eran muchos bancos que estaban quebrando, el banco de préstamos, primero quebró el Filanbanco, sabían que no iban a conseguir trabajo tan fácilmente, más cuando algunos ya tenían 20 o 30 años trabajando ahí. Entonces fue muy triste ver toda esta situación. Muchos compañeros decidieron emigrar, otros seguían intentando trabajar en otros bancos, muchos estuvieron años sin trabajo. Fue realmente un momento bastante doloroso. Bueno, y yo siempre con mi ímpetu empecé a preguntar al uno y al otro. Y ahí es donde funcionan las redes de apoyos. Entonces sí es importante rescatar aquí que tu grupo, tu entorno, tus amigos, terminan siendo tu red de apoyo. Y bueno, ahí entre todas mis amigas que en ese tiempo eran de la universidad, me recomendaron a un lado, a otro, y pues logré salir del banco, no liquidada, sino un nuevo trabajo. Y empieza mi camino ahí ya en el área contable, porque me contratan en una agencia naviera para ser cajera. Y bueno, aquí les quiero contar que cuando uno está en ese proceso de que sale de una compañía, en este caso un banco, con bastante estructura, bien ordenado, que se conocen los procesos, a ir a una empresa pequeña que está recién iniciando,
que tal vez no tiene todavía todos los procesos claros. Yo nunca había trabajado con el público y realmente eso me estresaba mucho. Atender a personas que iban a hacer pagos, llenar recibos a mano, manejar dinero, contar, tenía que cuadrar. Pasaron muchos eventos bastante, digamos, también difíciles. Cada vez que iba y me tocaba atender a un montón de gente, salía de la caja y empezaba a llorar. Y mis amigos del banco me llamaban, me preguntaban que cómo estaba y yo los extraño la vida, lloraba, pero me mantuve firme y agradezco a esta empresa que me dio la oportunidad porque fue ahí donde me formé como contador. Creyeron en mí, estuve solo 3 meses en caja, luego pasé al área de liquidaciones de naves, que no era otra cosa que agrupar todos los gastos se, que hacían las naves, o sea, los barcos, para luego pasarle al armador y cobrarle como un estado de cuenta. Y decirle, mire, todos estos son los gastos que incurrió la agencia y usted tiene que reembolsar. Ese era mi trabajo luego. Aprendí eso, la empresa empezó a crecer y concesionó un área en portuaria en ese tiempo y creó una nueva empresa, un operador portuario. Y ese operador portuario necesitaba un contador. Y bueno, y aquí me llega a la mente en ese tiempo mi maestra, que fue Marixa Suárez, que era la contadora de la agencia naviera. Ella, digamos, era la líder contable. Y ella me dice, Carmen, ¿qué te parece si asumes ese reto? Y yo le digo, pero yo nunca he sido contadora. Me dice, no importa, yo te voy a guiar, yo voy a ser tu maestra, tu guía, pero da ese paso. Y bueno, como siempre he sido un poco arriesgada, dije, bueno, está bien, vamos a tomarlo y lo acepto. Y ahí empieza mi camino y mi formación como contador. Y súper agradecida por Marixa porque realmente ella fue mi maestra como contadora. Me enseñó mucho el orden, a trabajar siempre nunca me olvido de esta, no sé si es habilidad o esta costumbre en el área contable, que fue conciliar las cuentas. Y eso me lo llevo hasta ahora. Ella me enseñó todos los meses a conciliar las cuentas. Entonces, esa cultura, lo que me enseñó a mí es que yo iba limpiando, iba ordenando siempre las cuentas mes a mes. Entonces, ya cuando terminaba el año, cuadrar realmente no era estresante. Y eso es lo que siempre fui llevando, implementando en el resto de empresas. Entonces, muy agradecida por la jefa que me tocó, porque fue no solamente una persona que me enseñó la disciplina, que fue también una persona humana. Y nunca olvido que yo estaba embarazada y tuve mi primera pérdida de bebé y ella fue la persona que se tomó el tiempo de acompañarme, de llevarme a un excelente médico, el doctor Fernando Novoa Bejarano, y me dio la fuerza que necesitaba en ese momento para poder procesar esa situación tan difícil en la que yo me encontraba. Así que, ingeniera, donde usted me esté escuchando, sepa que la guardo en mi corazón y que siempre le voy a estar agradecida por haberme presentado al doctor. Y continuando, bueno, en la agencia estuve aproximadamente unos 8 años y ahorita me doy cuenta que parece que cada 8 años es como que tengo la necesidad de cambiar de actividad. ¿Y por qué digo esto? Porque ya en el ejemplo van a ver que en 2 empresas, al momento que decido salir es prácticamente o más o menos ese tiempo. Y bueno, ya había estado tanto tiempo haciendo lo mismo, ya me sabía todo el proceso de la contabilidad, de los balances, de todo lo que hacía en el operador portuario. Y me nace la inquietud, digo, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso para crecer? Ya no podía crecer más aquí, ya había llegado al punto más importante que era ser la contadora, de ahí venía mi jefa, que era la gerente financiera.
y no había dónde más crecer. Entonces dije, bueno, no sé, es el momento de que me dé la oportunidad de buscar otras opciones. Y bueno, en esa búsqueda nunca falta otra vez la red de apoyo, los amigos, alguien que te dice, uy, acá hay una oportunidad en una empresa, en un negocio diferente. Y la verdad siempre me ha llamado la atención eso. Nuevos negocios, cosas que yo pueda aprender. Y en este caminar me encuentro con una empresa que en ese momento en el Ecuador recién era naciente, todas las empresas que estaban importando equipos para la línea gastronómica. Y esta empresa le estaba yendo muy bien, o le había ido muy bien, una empresa cuencana que se llamaba Total Chef, digo se llamaba porque ya no existe, y estaba en un momento de crecimiento muy importante. Y bueno, me llamó la atención, dije es algo nuevo, es algo novedoso, es algo diferente, voy a aprender cosas distintas y bueno, doy el salto y me arriesgo a salir, a dejar mis 8 años de trabajo. Alguien diría, ¿por qué te sales de lo seguro a lo inseguro? Pero es la única forma de crecer profesionalmente, es lo que les puedo decir. Y bueno, llego a esta empresa y me topo con la sorpresa de que sí, efectivamente había crecido, pero no sustentable, como ahora justo es un tema del que se está hablando mucho. Y me doy cuenta que yo tenía los días contados ahí. Y bueno, y en ahí, y por algo Dios me puso ahí, porque conocí a dos personas importantes que siguen siendo importantes en mi vida, que es David Berzosi y Tamara Astudillo. David era el gerente comercial, del cual aprendí mucho el tema de vender, aunque nunca me propuse hacerlo, ahora ya estoy en una etapa que por necesidad tengo que vender, pero lo admiraba mucho por su gran capacidad comercial. Y Tamara por su gran capacidad de resistencia, porque a pesar de que la empresa estaba con un montón de problemas, ella seguía todos los días trabajando en orden, de forma analítica, de forma ver cómo podía ayudar a la empresa para que se siga manteniendo. Ella trabajaba en el área de importaciones. Conozco a estos dos grandes seres humanos, que fueron mis compañeros de trabajo primero. Luego David llegó a ser incluso hasta mi jefe. Ya llegaremos hasta ese punto. Bueno, de ahí, como estaba en una situación complicada la empresa y David conocía pues muchas personas porque estaba en el medio comercial, resulta que Dimetal era una empresa pequeñita en ese tiempo que estaba creciendo y asimismo estaba en la misma línea de la parte de fabricación nacional gastronómica. Y tenía pues ciertos intercambios con esta empresa que ya les digo que importaba todos estos equipos. Sí, habían relaciones comerciales. Y ellos tuvieron la iniciativa de proponerle a David que si él quería pues el reto de trabajar para esa empresa. Y él vio una oportunidad para mí también, porque dijo, bueno, esta empresa está creciendo, tal vez Carmen pueda ahí aportarles bastante, poco, mucho, y me recomienda. Entonces, bueno, entramos en conversaciones y ahí descubro otra habilidad mía que es del desorden y de donde no hay nada, construir algo. Entonces llego ahí, hicimos feeling con ese tiempo, eran los dueños Steven Molina y Mariana Celi. Hicimos match con los dos y bueno, empecé un proceso de asesoramiento. Primero hicimos una auditoría interna para ver cómo estaba todo, cómo se estaba manejando, lo manejaban de forma personal. Dijimos, bueno, tenemos que hacer ciertos cambios, entre esos levantar los procesos y tener ya un sistema que nos pueda ayudar al crecimiento. Y en este caminar de dar la asesoría y tener reuniones y hablar de los temas que tenía que corregir o tomar acción la empresa para su crecimiento, me proponen que me tengo que quedar. Bueno, no que me proponen que me quede trabajando en relación de dependencia como contadora.
Otra vez tuve que pensar y decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Tomo este reto, otra vez voy a relación de dependencia. Y la verdad que acepté. Acepté porque creo que en ese momento no estaba preparada, tal vez como estoy ahora, para asumir ese reto de trabajar de forma independiente. Tenía a mis hijos todavía pequeños, una familia, todavía tenía que construir un patrimonio. Y acepto el reto y empezamos y ese es mi primer proyecto de automatización de procesos. Empecé a buscar, tomé la iniciativa de buscar un software que se adapte a las necesidades de la empresa. Una reflexión, yo no soy de sistemas, pero de forma natural siempre me ha gustado la tecnología y trabajar en todo lo que es automatización. Y empecé a buscar y a buscar y a buscar y bueno, y encontré un software que me pareció que cumplía con los requisitos, tanto para presupuesto, cumplía con todos los módulos. Era un software ecuatoriano desarrollado por ex politécnicos. Entonces todo eso me dio un poco de seguridad, obviamente preguntando y haciendo las investigaciones del caso y empezamos la implementación. Me lanzo a este proyecto sin haber hecho lo que ahora yo lo conozco como la gestión del cambio. Y esa es parte del aprender, no solamente hacer, sino prepararte académicamente y tener herramientas que te puedan acompañar en estos procesos de automatización. Continuando con mi historia, yo les decía que estaba en Dimetal y estuvimos en el proceso de automatizar, ya de tener todo en un sistema. Y bueno, fue una experiencia bastante de crecimiento profesional, porque al ser mi primera implementación en un software que era completo, incluso teníamos hasta la parte de producción, construimos recetas. Fue para mí una experiencia muy importante como profesional, no solamente en el ámbito contable, sino en el tema de procesos. Y es donde inicio y descubro que tengo una habilidad y un talento para automatizar los procesos en las empresas. Si bien es cierto, esto fue un camino bastante retador, sin tener un acompañamiento, es más o menos como prueba y error. No como las grandes empresas que tienen ya estructura, un camino. Pero yo siempre pienso que Dios nos pone en los lugares con un bien superior, para un bien superior. Y no solamente por el hecho de que pude llegar a una empresa pequeñita, que incluso yo pienso que ni siquiera era empresa, era un taller, y que yo le haya podido dar esa estructura solamente por un tema de iniciativa. Porque si bien es cierto, yo puedo haber sido contadora y nada más. Pero siempre tuve esa ambición de querer superarme a mí y querer ver a los otros superarse. Y de ahí nace nuevos talentos, de ahí tengo muchas experiencias que contar de personas que se fueron aliando, que vimos incluso procesos de ya la familia integrándose al negocio. Y eso creo que es más grande que ir a una empresa y estar en un puesto importante y decir, bueno, yo fui el cargo tal en tal empresa importante. Y eso es lo que me voy llevando en cada lugar que voy transitando y que ya lo van a ir ustedes escuchando a lo largo de este podcast. Y bueno, otra vez me replanteo y digo, bueno, ya logré aquí este hito, este objetivo, quiero crecer, quiero aprender ya de temas más bien financieros. Y se me presenta una oportunidad de trabajar en una empacadora de camarón, Chatmar, bajo el liderazgo del señor Rodrigo Laniado.
A mí me ha caracterizado siempre los nuevos retos. A veces ni siquiera me he preocupado la historia que hay detrás de las personas, por decirlo así, de alguna forma, porque siempre he sido abierta y pienso yo que a veces las cosas más dependen de uno que de la otra parte. Pero eso también fue el aprendizaje que me ha ido dejando la experiencia y ahora entiendo que sí es importante saber a qué empresa vas y que esté alineado con tus valores y tu propósito. En todo caso, lo que les quiero comentar es que, bueno, ingreso aquí donde tengo una, para mí, bonita experiencia. Y no con esto quiero decir que todas fueron súper excelentes experiencias, pero yo siempre trato de rescatar de todas las empresas o lugares que voy, qué aprendizaje me dejaron, más allá de ver sus problemas, de ver la complejidad, los obstáculos, que todos los tenemos que pasar en todas las empresas donde vamos, cualquier reto, por más chiquito que sea, nos vamos a encontrar con diferencias, con personas que no quieren alinearse al cambio, con jefes que son jefes y no líderes. Sin embargo, no me quiero enfocar en esa parte, quiero enfocarme en el aprendizaje que me dejaron todas estas empresas donde transité. Y bueno, lo que les quería contar es que el señor Laniado me toma a mí casi que como una alumna y me sienta y me enseña y nunca me olvido de esto porque él me dijo cuando me estaba enseñando: Carmen, usted está viendo este archivo. Yo le voy a enseñar lo que usted tiene que hacer. Por favor, no le cambie nada más, solo lo que yo le estoy diciendo. Y ese archivo servía para proyectar las ventas de camarón. Nunca había trabajado en camarón, no sabía nada de camaroneras. Él se tomó el tiempo de enseñarme. Y eso es lo que yo me llevo, ese aprendizaje, el tiempo que él se tomó. Lamentablemente no pude estar mucho tiempo ahí y digo lamentable porque pienso que cada cambio, cada decisión que uno toma debe tratar de que sea por lo menos por a un mediano plazo, que es donde uno va a poder lograr cumplir alguna meta o algún objetivo que finalmente es lo que queremos como profesionales destacar. Pero así como todos, mi impulsividad a veces me dejaba llevar por la emoción de conocer algo nuevo, no investigaba bien la empresa, sus antecedentes, todo. Y ya cuando estaba inmersa me daba cuenta que ese ambiente no era el que en el que yo me podía desarrollar. Y digo yo porque otras personas tal vez lo hubiesen podido hacer, pero yo no. Entonces fui entendiendo que tenía que la empresa estar alineada con mi estilo de liderazgo y con mis valores. Por eso les digo que lo vengo a entender prácticamente ahora, después de una experiencia que pasé, que también se las voy a comentar, bastante compleja. Creo que una de las experiencias más desagradables que he podido pasar a lo largo de toda mi trayectoria en las empresas. Y bueno, luego que salgo de Chatmar, eh, porque ya definitivamente, como les decía, no era el lugar donde yo me sentía cómoda, encuentro una oportunidad en Panadería California, en Pancali. Otra vez regreso como contadora general. Y aquí quiero rescatar algo, o sea, mi trayectoria académica siempre fue la parte contable. Y yo siempre forcé para irme para el lado financiero, que era lo que yo quería aprender y lo que realmente me apasionaba y todo. Pero siempre había una cuerdita que me alaba para lo conocido, para la zona de confort, tal vez la necesidad, y regresé otra vez como contadora. Definitivamente eh, no pude cumplir ahí nada extraordinario, pienso yo, de resaltar. Lo que hice fue asumir el reto y lo que encontré sacarlo adelante.
no sucedió por mucho tiempo tampoco. Y en este ir y venir, nuevamente me contactan de Dimetal para ya en una segunda etapa que estaba la empresa, necesitaban un poco el tema de presupuesto de inversiones, trabajar un poquito en el manejo del flujo de caja. Y bueno, dije, ¿por qué no? Es un lugar que me permitió crecer. La verdad, hay ciertas empresas que las considero, más allá que fue un trabajo, las llevo en mi corazón porque siento que yo fui parte de algo mucho más grande. Y regresé otra vez allá para trabajar ya un poco más en planificación, en un poco de guía. Ya una de las hijas estaba tomando la responsabilidad en el área de importaciones. Entonces, eh, fue bonito llegar en un segundo periodo, la verdad. Todavía seguían los dueños ahí, los fundadores, ya ahora ya no, ya están en la segunda generación. Y la verdad me alegra mucho, y espero tenerlo muy pronto de invitado a Steven Molina Jr., porque me encantaría que me cuente mucho sobre la estrategia de crecimiento de Dimetal. Y luego, ya estando en Dimetal, recibo una llamada. Por eso decía yo que era importante que ya les iba a contar de la historia del señor Manfred, porque recibo una llamada para ofrecerme trabajar en un proyecto bananero nuevo. Bueno, el señor Juncker es una persona muy experimentada en todo lo que tiene que ver con banano. Él es un alemán que vino al Ecuador por Dole. En aquel tiempo Dole estaba empezando a invertir en banano, y pues él era la persona que conocía las fincas, evaluaba, prácticamente fue el pionero en todo lo que tiene que ver con la adquisición de bananeras para Dole. Y bueno, él me propone este proyecto y yo siempre, como les digo, me gusta lo nuevo, las cosas nuevas me llaman mucho la atención, y dije, sin pensarlo, porque es más, ya había trabajado con él, yo lo admiraba mucho y sabía que de él iba a aprender muchísimo. Y dije, oh, que la verdad me sentí muy agradecida y orgullosa de que él haya pensado en mí para un proyecto tan importante, porque era inversión extranjera y él era la persona que lo habían llamado para que gerencie. Y el trabajar con él al lado significaba ser prácticamente un segundo al mando, un segundo a bordo. Entonces, no solamente era un reto, era una responsabilidad inmensa y una tremenda responsabilidad. Y no lo dudé y dije, bueno, acepto. Hicimos otra vez y otra vez me presenta Dios la oportunidad de empezar de cero, porque era un proyecto que no tenía todavía nada. Estaban recién empezando a comprar haciendas bananeras, teníamos asimismo que estructurar todo el departamento contable financiero, todo el equipo de exportaciones, compras locales, logística, producción, y una vez más un baúl de aprendizaje. Otra vez me tocó buscar un software que se alinee a ese giro de negocio, y en mi búsqueda encuentro Agrosoft y dije, bueno, SAS creo que es el software adecuado para este giro de negocio y lo vamos a implementar. Y así fue, lo implementamos con total éxito. Yo pienso que de todos, creo, los software que he implementado ha sido uno de los que más le he sacado el jugo. ¿Y por qué digo eso? Porque recuerdo tanto que en aquel tiempo recién estábamos trabajando con los archivos XML del SRI. Era, no sé, tal vez un 50% electrónico y un 50% todavía manual. Y como a mí me ha fascinado todo el mundo de la automatización, yo digo, ¿cómo puedo hacer
para que la persona que recibe las facturas, que recibía tantas, tanto electrónicas como físicas, pueda hacer que ya ese documento lo suba al sistema y automáticamente se le cargue y ya no tengan que estar ingresando tantos datos de esa factura. Les iba a ahorrar un montón de trabajo manual. Y ahorita me doy cuenta que en ese tiempo, o sea, tenía unos alcances que alguien hubiera dicho, esta está loca. Pero yo nunca me creí loca y se lo propuse a Agrosoft y Agrosoft me compró la idea y lo logramos hacer. Les mentiría si les digo que hasta el sol de hoy funciona, pero yo recuerdo que lo logré. Así como fue mi primera implementación de flujo de caja automatizado en el mismo sistema. Es decir, que todo lo que se procesaba en línea, porque era prácticamente en línea lo que hacíamos, era una cultura de empresa, tenía yo mi flujo de caja, porque eso sí, para mí es vital trabajar con flujo de caja diario. Y logré implementar el flujo de caja en el sistema. Y yo todos los días, no sé, tal vez 10 veces al día veía mi flujo, cómo iba, cómo tenía mi saldo, cómo iba a invertir ese dinero. Y yo creo que ahí fue la primera empresa, el primer proyecto donde pude ya ejecutar en la acción ya temas financieros y no solamente contables. A pesar que yo era la contadora, veía la parte tributaria, obviamente con asesores, pero yo también tenía que entender y leer, y la parte financiera. Tenía un equipo, pero yo lideraba todo eso, ¿no? Entonces, ahí también implementamos presupuesto, ya íbamos bastante avanzados en muchos temas ejecutivos. Eso me enseñó a mí, o esta empresa y este proyecto me enseñó a mí a trabajar de forma ejecutiva. Obviamente me encontré con muchos retos, con muchos errores, pero finalmente siempre estuve abierta y siempre fue la apertura para mejorar. E incluso ahí vi la necesidad de hacer una maestría y es donde tomo la decisión con el acompañamiento de la empresa y de mi jefe, de que era el momento de que yo me prepare con una maestría en administración de empresas y ahí fue que hice la maestría con SPY, una experiencia también enriquecedora, conocer a mis compañeros, muchos, la mayoría, porque era la ejecutiva, casi todos de pues ya altos cargos, y no por el cargo, sino por todo la experiencia que tenían y compartirlas en los ejercicios, en todo lo que, el involucramiento que significaba trabajar en el equipo en la maestría. Y bueno, me quedaron muchos amigos, aprendí muchísimo de eso. Y asimismo, como todo, fue un reto, porque tenía que trabajar, tenía mi familia y tenía que estudiar. Siempre me ha gustado estudiar, pero claro, una maestría cuesta mucho más esfuerzo. Y bueno, ahorita que hablo de mi familia, de mis hijos, la red de apoyo es importante. Y le agradezco muchísimo a mi mamá, que fue prácticamente la que me ayudó a criar a mis hijos, y a su papá también, porque creo que con aciertos y errores, eh, siempre vimos que nuestra familia era lo más importante. Y en este caminar también pasaron 8 años donde aprendí muchísimo, dejé creo que un equipo bastante fuerte que podía salir solo y así mismo dije, bueno, ya han pasado 8 años, ya logré lo que me había propuesto, ya tengo un equipo que prácticamente camina solo, pedí cambios, ya me atreví a hacer
a pedir cambios fuertes en la empresa donde creía que los tenía que hacer. No me compraron la idea. También fue un aprendizaje porque creo que no supe venderla o me aceleré, no lo sé. Eh, y no tenía otro camino que decir, quedarme o irme. Entonces la decisión final fue que me tenía que ir. Y bueno, doy el salto al abismo porque si bien es cierto, siempre me ha gustado cuidar mis finanzas y bueno, aquí les voy a dejar un aprendizaje y una recomendación sobre todo. Cuando yo estuve en la bananera, yo llegué a tener un puesto de gerencia. Yo era la gerente financiero administrativo y por ende mis ingresos eran importantes. Pero lo que les digo es que nunca cambien su estilo de vida. Si tienen más ingresos, obviamente algo pueden de ahí tomar para darse algún gusto, para cumplir algún sueño, pero siempre que estén en algún momento de la cúspide de sus carreras profesionales, que sea el momento para acumular un ahorro, porque no sabemos qué va a pasar más adelante. Y miren lo que me pasó a mí. Tal vez yo era una persona importante en la empresa, era capaz la segunda a bordo, pero cuando me tocó decidir irme, simplemente me dijeron, bueno, no le compro su propuesta, su idea, y yo dije, entonces me voy. Y uno piensa que tal vez está en esa empresa y puede pasar la vida entera y nunca piensa en que en algún momento o va a salir porque tiene que crecer o va a salir porque le dijeron muchas gracias, ya cumplió su, ya su tiempo de vida útil aquí. Entonces, traten siempre de que cuando tienen exceso de ingresos, por decirlo de esa manera, no cambien su estilo de vida y aumenten el rubro de gastos, sino más bien ese dinero extra guárdenlo, ahórrenlo, inviértanlo, porque eso es lo que les va a dar más adelante el soporte para tomar una decisión tan importante y tan fuerte en su vida o en sus carreras como la que yo tuve que tomar. Bueno, y salgo y digo, ¿y ahora qué? Miro para todos lados y digo, ¿qué voy a hacer? Bueno, tal vez sea el momento de ser independiente, me voy a dedicar más a mi familia, voy a trabajar solamente part-time porque quiero parte de mi familia, parte trabajar, pero sin ninguna planificación, simplemente salía a mi casa y ya. Fueron también obviamente momentos complicados. En mi casa siempre habíamos trabajado papá y mamá y éramos el sustento de la familia y que uno se quede sin trabajo, el otro como que lo desequilibraba un poco. Pero asimismo empezó a tocar puertas y me abren una puertita en, en una empresa importadora de insumos médicos y empiezo a trabajar part-time. Y bueno, también conozco ahí a personas importantes que luego también me abrieron las puertas para sus negocios. De ahí entro a la industria de los medicamentos, a la farmacéutica, otra cosa nueva que nunca había visto, que no sabía, aprendí muchísimo. Y bueno, y otra vez me encuentro con otro reto. O sea, como que la vida a mí siempre me pone retos porque sabe que me gustan. Y me dicen, Carmen, ¿usted está dispuesta para que nos acompañe en este nuevo proyecto de abrir una nueva empresa comercializadora de medicamentos? Pero con un reto grande que va a ser que van a comprar SAP Business One. Y yo, como a mí me encanta todo el tema de tecnología y procesos y esto, yo, SAP, ¿qué es eso? Empiezo a investigar y digo, no puede ser, SAP es lo mejor que existe en el mundo de software, de procesos. Tal vez ahorita no lo sea el único, ya ha pasado mucho tiempo desde esa época, pero para mí era así como que, wow, o sea, yo me embarco en esto, yo tengo que subirme a este barco y aprender y sacarlo adelante.
¿quién dijo miedo? Y me embarco y saco mi primer proyecto de SAP Business One en una empresa ecuatoriana. Y empieza mi caminar y de ahí me proponen que otra empresa del grupo también va a entrar en SAP también, entonces ya serían 2 proyectos en SAP. En ese tiempo estábamos trabajando bajo SQL, aprendí muchísimo. SAP no es un sistema en el que yo le doy los lineamientos, sino al revés. Entonces SAP me lleva a mí a ordenar mis procesos, me lleva a mí a darle estructura. Ya ellos ya tienen una estructura. Entonces el aprendizaje fue distinto. Me elevó mucho mi performance en temas de procesos y seguía entendiendo que ese era mi mundo, el de ordenar, el de dar estructura, el de poner lineamientos. Y estando en este mundo farmacéutico y trabajando en esta empresa, recibo la llamada. Esas llamadas, así como las del señor Juncker, que son realmente retadoras. Y era Versosi que me decía que quería que yo les asesore en ese momento. Bueno, dije, primero, más allá de un tema económico que no lo veía así, dije, esto es realmente algo que trasciende porque en algún momento, cuando fuimos compañeros de trabajo con David, yo le dije, David, usted tiene que ponerse su propia empresa. Y ni él ni yo nos olvidamos de aquel momento, porque así fue. Él se puso su empresa, lo cual le había costado, como todo, mucho esfuerzo, mucho trabajo, no solo de él y de su familia. Siempre la historia, él cuenta que está su hija muy chiquita y era prácticamente la recepcionista del negocio. Y a mí me motivaba más bien esa parte de quererlos ayudar porque era algo que yo en algún momento promoví. Y bueno, y salía de Nutrimed y me iba a Versosi para tener las reuniones y las conversaciones y ver en qué les podía aportar. Y así empezamos a tener ya una relación más cercana. Y bueno, ellos también estaban en el proceso de que querían automatizar, no encontraban el software adecuado. Yo estaba realmente enamorada de SAP y lo primero que se me ocurrió fue decirles, SAP es el sistema que ustedes necesitan. Y empezamos todo ese caminar otra vez y bueno, al final me proponen que me incorpore ya de planta y me toca tomar también otra decisión retadora en mi vida y salgo de la farmacéutica para trabajar en Versosi. Con un reto mayor, porque prácticamente estaba liderando una nueva etapa de la empresa, que era darle estructura a sus procesos, sistematizar la gestión del cambio, buscar o ubicar a los líderes donde realmente iban a aportar valor tanto para ellos como para la empresa. Y bueno, vimos ahí la necesidad de que alguien nos acompañe para empezar desde lo más básico, por decirlo así, aunque no todos lo vemos así, que era la planificación estratégica. Trabajamos en planificación estratégica, de la mano íbamos en los procesos de automatización con SAP. Y en ese proceso, en algún momento me dice David, bueno, Carmen, ¿y cuánto tiempo se va a demorar en la implementación? Y yo me pongo a pensar y digo, bueno, esto debe ser más o menos un año. Y me dice, ¿tanto tiempo? Y yo le digo, sí, es que un proceso de automatización se toma, bueno, depende de la envergadura de la empresa, del proyecto y de todo, pero eh, de acuerdo al tamaño de la empresa que era Versosi en ese momento,
Más o menos era lo que yo estimaba, ¿no? Entre gestión del cambio, el proceso de transición y preparar a todas las personas y todo eso. Entonces él me dice, no es mucho, Carmen, tenemos que salir este año. Para este año faltaban 3 meses. Entonces yo dije, chuzo, me puse a pensar y dije, a ver, vamos a hacer. Y lo logramos. Lo logramos, salimos y sorpresa, es considerado un caso de éxito para Exis, que es un representante de SAP en Ecuador. Para mí fue una satisfacción como profesional, para la empresa pienso yo que también, aunque ahora que lo veo de fuera, creo que a veces nos subimos en autos que van demasiado veloces y que no estamos todavía preparados. Eh, para mí era la gloria haberme subido en ese barco, pero el objetivo fue siempre que ese vehículo me lleve hacia donde la empresa quería llegar. Pero el vehículo creo que iba a 500 kilómetros por hora. Y no sé finalmente si fue la mejor decisión, pero lo que sí les puedo decir es que se cumplió el objetivo, que era implementarlo a su 100%. Y lo que no contábamos era que tan pronto terminábamos de celebrar la implementación, vino la pandemia. Lo que a todos creo que nos cambió la vida porque no sabíamos para dónde agarrar ni qué hacer. Empresas que se venían abajo, las más pequeñas eran las que sufrían más y Versosi estaba en esa lista. Y yo era la que estaba liderando. Tenía que tomar decisiones. Y una de las decisiones fuertes que tuve que tomar, aparte de liquidar personal, fue reducir la nómina. Entre esas estuve incluida yo, obviamente. Siempre con el fin de la sostenibilidad de la empresa, de que la empresa no muera, de que pasemos ese tsunami, como le digo yo, y otra vez la empresa regrese a seguir caminando. Fue un proceso difícil para todos. Yo soy una persona que de actuar muy rápido y si yo no veo como que algo está funcionando, simplemente sé que tengo que dar el salto y seguir avanzando. Y para esto había logrado un sueño que era tener mi casa en la playa. Y en la pandemia no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó de que era como que yo decía, bueno, no sabemos cuánto vamos a vivir. En cualquier momento nos vamos a morir. Es el momento de hacer los sueños realidad. Y mi sueño siempre había sido que yo me iba a retirar a mi casa en la playa, que ese iba a ser mi retiro. Y que iba a tener un negocio para estar relajada, no estar sin hacer nada. Me gusta mucho estar en contacto con la gente, servirlos. Me iba a generar algún ingreso para estar bien. Y dije, bueno, yo creo que este es el momento. Voy a ponerme ese negocio y voy a preparar el camino para el retiro. Yo decía siempre que yo me iba a retirar a los 40 años. La verdad no sabía cómo, pero yo lo decía. Y la palabra tiene poder. Entonces, creo que ese fue el momento en la pandemia donde yo vi que para qué seguir acumulando dinero. Yo creo que tenía lo básico y lo necesario y mi sueño ya estaba casi que cubierto en un 50% que ya tenía mi casa. Me faltaba era el negocio que esté relacionado a la playa para cumplirlo completo. Pero aquí les dejo una reflexión nuevamente y es cuando tú tienes familia, cuando tú tienes hijos, y por eso es importante planificar qué es lo que realmente quieres en tu vida. Yo estaba construyendo todo, pero desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de mis sueños. Pero yo tenía hijos, yo tenía un esposo. Tal vez él me seguía porque confiaba en mí, no lo sé, pero no era su sueño.
Eh, Mi hijo ya estaba terminando el colegio, tenía que ir a la universidad. Yo busqué en ellos un apoyo y que también se involucren en ese negocio. También un poco motivado porque decíamos, bueno, si nos quedamos todos sin trabajo, ya por lo menos tenemos un negocio de que vivir. Y mi hija pues estudiaba virtual, entonces era como perfecto, pero nunca me imaginé que ya eso, que la pandemia iba a terminar y que otra vez íbamos a regresar a la normalidad y que yo tenía que regresar a mi casa en Guayaquil y ahora se me complicaba mucho entre Guayaquil y la playa, ir y venir, ir y venir. Entonces veía cada vez que ese sueño se iba alejando más. Y el proyecto que creé, To Go Beach, siempre lo creé con la mentalidad de que sea algo bien hecho, bien estructurado, que tenga valores, que tenga fundamento, que crezca en el tiempo. Mi sueño era tener más sucursales. eh, y yo vi que en Engabao, que era donde estaba mi casa y donde se desarrolló mi tienda, era un pueblo fantasma donde poca gente conocía. Cuando yo lo descubrí me pareció que era una maravilla, una playa gigante, tranquila, seguro el lugar, pero no estaba desarrollado para recibir al turista. Entonces yo ahí vi una oportunidad no solo de negocio, sino una oportunidad de que el pueblo y su gente crezca, porque al momento que va llegando turismo, se revierte también en un crecimiento para ellos, un pueblo que vivía solamente de la pesca eh, y le faltaba como que ese impulso para que puedan seguir progresando. Entonces, con todo esto, pensé en un proyecto, como siempre, yo muy aspiracional. Dije, vamos a crear una cultura de que cuiden las playas, de que se recojan los residuos, de hacer alianzas con las hosterías, con los negocios y ayudarlos a crecer entre todos. Bueno, yo siempre soñando para dar lo mejor que podía dar para un crecimiento ganar, ganar. Pero la realidad, cuando tú no eres emprendedor y no sabes y te lanzas así con toda esa buena voluntad, no sabes que detrás de las demás personas, de los demás negocios, hay muchos miedos que se enfrentan y que no están con esa misma, no caminas en esa misma dirección. Entonces yo podía tener toda la buena voluntad, pero el pueblo no estaba preparado para una idea como esa. La gente que era las dueñas de esos negocios tenía muchos temores entre ellos, había mucha disputa entre ellos. Entonces mi afán de quererlos unir, de querer hacer algo más grande que mi propio sueño, no se podía, no podía fluir en la misma sintonía que yo quería. Me encontraba con que había muchos obstáculos. Pero esa es parte del aprendizaje del emprendimiento y es lo que quiero ahorita dejarles como experiencia. No, pienso yo que antes de lanzarnos a un proyecto debemos de investigar un poco más, involucrarnos más, preguntar más, ¿no? Y bueno, eso también va a depender mucho de la envergadura de la inversión. Pienso yo que siempre me sustenté primero en no endeudarme, fue con capital propio, fue algo pequeñito, porque yo sí soy de crear los proyectos siempre que empiecen de a poco y hacer una prueba piloto, prueba y error, y en función de eso, pues irlo incrementando y poniéndole, si es que amerita, más inversión. Pero también les quiero dejar el mensaje de que no dejen de hacer sus sueños realidad, pero siempre que eso no les vaya a afectar su economía, no es que voy a poner todo mi capital en riesgo por cumplir mi sueño, pero siempre hay formas de hacerlo. Y bueno, me quedé con la marca y tuve que cerrar la tienda porque ya vino el tema de la inseguridad. Luego decido yo pues ya un tema familiar que también les voy a contar.
decido divorciarme. Entonces empieza un camino diferente. Tuve que tomar la decisión de cerrar la tienda, pero no quería que mi marca muera. Entonces digo, ¿cómo hago para que mi marca siga? Por lo menos darle un poco más de vida hasta ver qué puedo hacer o cómo puedo replantear. Entonces se me ocurrió ofrecerle a una hostería que si quería tener ahí una boutique que le complementaba para su negocio y iba a satisfacer una necesidad de sus clientes. Y bueno, me compraron la idea, hicimos ahí una alianza chiquita y yo pude seguir ahí vendiendo mis productos. Pero no me quiero andar mucho en eso, sino ya contarles un poco cómo fue el proceso de divorcio, que fue un aprendizaje de todos los que he vivido en cada etapa de mi vida profesional, mi vida personal, una etapa que ha marcado mucho porque cambió totalmente mi vida y yo siempre la relaciono con me quemaron el barco. No sé si ustedes conocen esa historia de Hernán Cortés, que estando en una lucha con el contrario, se dio cuenta que eh, su equipo, por decirlo así, no tenía la cantidad de personas que iban a afrontar con el enemigo y, y veía que se estaban retirando, ¿no? Porque ya veían la batalla perdida. Entonces Hernán Cortés dijo, la solución es quemarles el barco para que ellos no tengan opción de retroceder y regresarse. Y efectivamente, les quema el barco y ellos sacan fuerza, inteligencia y todo a pesar que eran menos contra el enemigo y logran ganar esa batalla. Eh, ¿Por qué comento esto? Porque lo asocio yo con eso. Me quemaron el barco, me quedo en la nada, pierdo bienes, pierdo ingresos, tengo que empezar otra vez de cero, no tengo ya ni apoyo ni moral ni económico, ya era emprendedora y esto solamente lo que me ha enseñado es que efectivamente es la lección de Hernán Cortés. Cuando te queman el barco, nace tu creatividad, nace la forma de cómo sobrevivir, de cómo crear nuevas fuentes de ingreso, de cómo relacionarte, de descubrir nuevas habilidades o aprenderlas porque las necesitas, porque no tienes otra opción. Y es lo que ahora estoy aprendiendo a vender. Porque como todos tenemos creencias limitantes, yo siempre tenía esa creencia limitante de que yo no podía vender. Y estoy aprovechando que me quemaron el barco para desarrollar esa habilidad, que tal vez la tengo, pero no la había trabajado. Y como todo, necesita estudiarse, trabajar y practicar. Y bueno, en este proceso duro, prácticamente estuve un año sin querer hablar con nadie, porque ese fue mi proceso de, de divorcio, de estar solo, de pensar. Inicia también mi despertar espiritual y empiezo a encontrar un poco mi propósito y a replantearme qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida, qué legado voy a dejar. Y digo, bueno, aquí ya tengo que entrar a aprender un poco más el tema del comportamiento humano, de las emociones, empiezo a entrar a trabajar en todo lo que es la inteligencia financiera. Creo mucho en el coaching como una herramienta facilitadora para destrabarnos, como digo yo, y que nos ayuda a encontrar ese camino hacia la felicidad, que finalmente es el que todos estamos buscando. Y digo, bueno, una de mis metas es aprender coaching, porque lo quiero relacionar con las finanzas desde el punto de vista humano. Entonces ahora digo, yo combino la parte técnica con la parte humana en las finanzas. Quiero aprender de bolsa de valores porque ya cada vez uno tiene que ponerse nuevas metas
Y eso es, yo pienso que una obligación de todo profesional. Y también quiero aprender de control y gestión. Porque mi método es planifica, procesa y controla. Entonces tengo que estudiar esas tres aristas. La planificación, que prácticamente es innata en mí, la automatización de procesos y el control y gestión, que va muy atado a la analítica de datos. Entonces, me preparo como coach y ya voy complementando mi carrera hacia donde la quiero llevar, que es el legado de enseñarle a las personas a que puedan construir una estructura financiera sostenible que les lleve finalmente a ser libres financieramente y a crear su propio concepto de riqueza. Y en este caminar me invitan a un proyecto que es un levantamiento de procesos en una camaronera en Venezuela, a lo cual, como siempre, dije bueno, porque es algo que me fascina. Y este vendría a ser mi primer levantamiento de procesos en un proyecto internacional. Así que yo, una vez más, soy creyente de que las cosas suceden en el momento preciso y cuando estás preparado. Por eso siempre hay que estar en constante autoconocimiento, preparación, porque no sabes en qué momento te va a llegar la oportunidad. Y si estás listo, eso es lo que se llama suerte. Y luego digo, bueno, tengo que seguir construyendo porque los emprendedores tenemos eso, que siempre vamos viendo oportunidades de negocio. Entonces dije, a ver, a mí me gusta la comunicación, quise en algún momento hacer fotografía, no pude. Encontré a alguien que tenía una similitud en lo que quería hacer y yo quería crear una comunidad de mujeres emprendedoras, darles capacitación técnica. Realmente ese fue mi motivante. Y me encuentro con una persona que es mi socia actualmente y ella dice, bueno, yo quiero hacer algo parecido porque yo le decía, yo quiero que la comunidad de emprendedoras, mujeres, que a veces se nos dificulta mucho invertir por nuestra cuenta, que nos unamos y veamos cómo nos podemos ayudar entre todas. Entonces yo tenía la idea de tener una tienda multimarcas, pero no solamente para vender productos, sino para dar talleres y transferir conocimiento. O sea, que sea un conglomerado, de profesionales, de emprendedores y de que aunamos más fuerza para que el proyecto sea sustentable. Y que hagamos podcast, pero que nos dividamos los costos para que sea más asequible a todos. Cuando yo hablé de podcast, en este caso la que ahora es mi socia, dijo, se le prendió el foquito y dijo, yo también quiero hacer un podcast. Entonces de ahí nace la idea de este proyecto que es narrativa visual. Y es lo que les puedo contar hasta aquí mi historia cómo va. Este es la temporada 1, el episodio 1 del viaje de una contadora. Mi historia. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, Carmen Beltrán, Coach Financiera, y que recuerden que este podcast es producido y editado por Narrativa Visual S. Hasta la próxima.